Muy buenas a todos, vamos con un nuevo vídeo de literatura y en este caso le toca a una de las figuras más importantes de las letras de toda nuestra historia. Hablamos de Federico García Lorca y por este orden vamos a tratar su biografía, temas, símbolos principales y etapas con las obras más destacadas. Federico García Lorca nace el 8 de junio de 1898 en el pequeño pueblo de Fuentevaqueros, en la provincia de Granada, y viene de una familia propietaria de grandes terrenos, lo que le dejó dinero para poder viajar en años posteriores por toda España. Por otra parte, hay que tener en cuenta que en 1909 la familia se traslada ya a lo que es la ciudad de Granada, donde cursó sus estudios de secundaria y universitarios, y será en 1919 cuando se instala en Madrid en la Residencia de Estudiantes, que es un lugar emblemático de la cultura de la época y donde conoció a dos de sus grandes amigos, el cineasta Luis Buñuel y el pintor Salvador Dalí, y aparte de ellos, sobre todo, a toda esa crema de la intelectualidad de las letras nacionales con los que unos años más tarde acabaría fundando la Generación del 27. Después de unas primeras obras con cierto éxito, será ya en 1928 cuando publique Romancero Gitano, que lo consagrará dentro del panorama nacional, pero después de un desengaño amoroso con su pareja, que era hombre, y es que hay que tener en cuenta que la condición homosexual de Lorca marca también mucho su visión del amor y toda su poesía, pues después de esta ruptura decide marcharse a Nueva York en 1928 y ahí con su obra Poeta en Nueva York cogerá fama internacional y después de estar en Estados Unidos hará giras por otras ciudades de América, como es el caso de La Habana, lo que le dará ya un carácter de figura internacional. Volverá a España y en 1932 comenzará a dirigir La Barraca, que era una compañía de teatro que se dedicaba a realizar obras de teatro clásico, y esto es lo que le va a permitir viajar por todo el territorio nacional. Tendrá y vivirá los días y años previos a la Guerra Civil Española, con una tensión que irá cada vez en aumento, hasta que, tras el estallido de la Guerra Civil Española, el 18 de julio de 1936, él volverá a Granada, a su casa en la Huerta de San Vicente, y de ahí tendrá que refugiarse en casa de un amigo y del poeta Luis Rosales en este caso, pero el 16 de agosto lo detienen, lo conducen al gobierno civil y poco después, en una carretera de Biznar, en la madrugada del 19 de agosto, es fusilado por el bando nacional. Los temas principales de Federico García Lorca son 6, que son el amor, la muerte, la naturaleza, la ciudad, Andalucía y lo gitano. Vayamos con cada uno de ellos. El primero de todos, el amor. El amor en Lorca no va a ser un amor feliz, de finales y desenlaces estupendos, sino que va a ser siempre un amor ligado a lo trágico, a la frustración, ya que en muchas ocasiones no se va a poder consumar ese amor. Esto nos llevaría a la frustración y al siguiente tema, que es la muerte. ¿Por qué? Porque muchas veces la causa de que no se pueda dar ese amor se va a ver en la muerte. Esto se ve, por ejemplo, en Romance Sonámbulo del Verde que te quiero verde, en La muerte de Antoñito el Camborio y en otros muchos poemas donde la muerte impide que se unan los dos amantes. Por otro lado, tendríamos la naturaleza. Aquí se va a ver sobre todo en sus primeras etapas, donde va a hablar más de Andalucía, pues en Canciones, en Poema del Cantejondo y en Romancero Gitano. Y normalmente la naturaleza va a tener una connotación positiva, de vida, de alegría, aunque veremos también en los símbolos como algunos simbolizarán lo contrario. Pero en general, la naturaleza tiene esa connotación positiva. ¿Cuál es el polo opuesto? La ciudad, pero entendida como la gran ciudad, es decir, Nueva York. Para la tercera etapa, la vanguardista, con la obra Poeta en Nueva York,
Lorca nos va a representar la ciudad como todo lo contrario a la naturaleza. Es algo deshumanizado, donde no hay vida, donde todo es cemento, asfalto, ruido, taladros, es decir, deshumanizado, alejado de lo que es la naturaleza. Pero esto solo se da especialmente en Poeta en Nueva York. Y los dos últimos temas son Andalucía, desde el punto de vista del folclore, las tradiciones, y Lorca lo relacionaba mucho con el pueblo gitano, ya que entendía que los gitanos eran precisamente la esencia del pueblo andaluz por esa permanencia que tienen de las tradiciones. Pero a la vez el pueblo gitano va a estar siempre ligado de nuevo a la tragedia, ya que es un pueblo alegre, que quiere la fiesta, y eso se ve muy bien en el romance de la Guardia Civil, donde ellos están de fiesta en un campamento, pero siempre tendrán ese destino trágico cuando llegan los guardias civiles y matan a muchos de ellos. Así que Andalucía y lo gitano, especialmente en Poema del Cantejondo y Romancero gitano, van a ser sus dos últimos temas. Pasemos ahora a los símbolos de Federico García Lorca. Estarían agrupados dentro de 4 temáticas distintas y la primera de ellas sería la muerte. Y dentro de este, que es uno de los temas y símbolos principales del poeta, vamos a ver distintos elementos. Quizá el que más se repite de todos ellos es la luna, como un elemento maléfico y que va a aparecer en numerosos de sus poemas. Pero también tendremos el puñal, llámase puñal, cuchillo o cualquier elemento punzante como instrumento mortal, la sangre dentro de lo que llevaría lo que es el propio sacrificio, la cruz, aquí con un sentido muy religioso, dentro de lo que es incluso en las tumbas o en los ataúdes, los ríos ligados a la tragedia, y aquí ya sí que nos recordaría a la copla de Jorge Manrique, de que la vida es como los ríos que van a dar a la mar, que es la muerte. Tendríamos también la campana como sonido que enlaza con lo trascendente, en el sentido que era la llamada cuando había un funeral. Y por último nos encontraríamos también el toro como símbolo, por un lado, de fuerza, pero también de muerte. En segundo lugar, dentro del bloque de los símbolos nos encontramos los eróticos. En primer lugar, tendremos aquí el caballo, que va a ser un icono de la virilidad masculina. Pero ojo que el caballo también puede ser símbolo de muerte, no como tal, sino como portador de la muerte. Dentro del erotismo tenemos también la flor y la espiga, que nos aparecen como fertilidad especialmente femenina. El de los peces como elementos sensuales, en este caso también femeninos, la manzana como imagen del deseo, o el viento entendido, en este caso como un agente masculino de virilidad. En el tercer bloque tenemos lo que son los símbolos cósmicos, es decir, el grupo de símbolos que tiene una significación más allá de la existencia, donde tiene una gran importancia la religión. Bueno, pues aquí, siempre que mencione a astros como el Sol, las estrellas, las constelaciones o galaxias, tendrán este origen un poco cósmico y de trascendencia. Y sí, aquí también puede aparecer la luna, que además de muerte, nos puede hablar de este sentido de pureza y religiosidad. Y por otro lado, dentro todavía de los cósmicos, tenemos a los ángeles. Ángeles o cualquier representación de figuras religiosas, ya sea la Virgen, ángeles, arcángeles y demás. Y por último, dentro de los símbolos nos encontramos los cromáticos, es decir, los que nos hablan de los colores. Y un mismo color puede significar distintas cosas. Por ejemplo, el verde tan habitual en su romance, por ejemplo, en su poema de Verde que te quiero verde, ¿vale? Pues nos puede hablar de símbolo de vida y de naturaleza, por ese verde, pero también en algunos casos nos puede hablar de muerte, porque sería el color verdoso que se le queda a un cadáver. El negro, este sí, es presagio de muerte. El amarillo lo puede utilizar habitualmente con un carácter erótico, mientras que el blanco tiene la dualidad o pureza o muerte. Aquí
muchas veces relacionado, por ejemplo, con la blancura de la luna. El rojo también tiene esta dualidad, es el rojo como la sangre, que puede ser pasión desatada, amor, o puede ser rojo de sangre, de muerte. Y por último, el azul estaría asociado a la inocencia, muchas veces con los niños, o a la esperanza. Y estos serían los 4 bloques de símbolos de Lorca. Nos ponemos ahora con las etapas y las obras más destacadas de Federico García Lorca. Dividiremos toda su producción poética en 4 etapas. 1 de juventud, 2 de plenitud, que también se puede llamar poesía mítico-andaluza, 3 la etapa vanguardista o surrealista, que va a coincidir con Nueva York, y la 4 sería la de últimos poemas. Comenzamos por la primera, la de juventud. Pues aquí vamos a destacar primero su obra Primeros Poemas, que la hace entre 1916 y 1918, y se ve claramente un influjo del modernismo de Rubén Darío y del romanticismo de Gustavo Adolfo Bécquer, con mucha carga de adjetivos. Sin embargo, en esta misma etapa irá derivando de ese modernismo a la poesía pura, muy influido por Juan Ramón Jiménez, y ahí tendrá la obra Canciones, donde mezclará canciones infantiles con el vanguardismo, y aquí ya se empezarán a ver sus temas principales de la muerte y el paso del tiempo. Pasemos ahora a la segunda etapa, podemos llamarla de plenitud o la mítico-andaluza. Y aquí probablemente dé a luz a 2 de sus grandes y más reconocidas obras poéticas, que son Poema del Cante Jondo, que publica en noviembre de 1921, y Romancero Gitano, que compone entre 1923 y 1927. Es decir, aquí estaría coincidiendo dentro con lo que es la generación del 27, con esa característica de tradición y vanguardia. ¿Dónde se ve la tradición? Pues, por ejemplo, en el empleo de esquemas poéticos muy tradicionales, como es el caso del romance, que eran versos octosílabos con rima asonante en los pares y que viene de la Edad Media, pero le va a añadir ese toque vanguardista, añadiendo sobre todo metáforas propias del surrealismo, que no buscaban la razón, sino huir de ellas y lo ilógico, con asociaciones de imágenes realmente impactantes. Pues bien, estas son las 2 obras en las que podemos decir que vemos al Lorca de mayor plenitud, y que cuando hablamos de sus características y de las características propias de la poesía de la generación del 27, mejor se verían aquí. Además, en estas obras lo que vamos a ver con mucha claridad son sus temas de Andalucía, el pueblo gitano, la naturaleza, el amor y la muerte. La tercera etapa, llamada de vanguardia o su etapa surrealista, coincide con la publicación de su gran obra Poeta en Nueva York, entre 1929 y 1930, que es la obra que le va a dar ya fama internacional. Y aquí va a dejar un poco de lado lo que es la tradición literaria española y se va a centrar sobre todo en el surrealismo. Y vamos a ver muestras de poemas que cada vez se acercan más de la realidad y que nos va a recordar mucho a lo onírico, al mundo de los sueños, que también realizaba su buen amigo Salvador Dalí en muchos de sus cuadros. Y por último nos vamos a la etapa final, la que se conoce como Últimos Poemas, que comenzaría con 6 poemas galegos que se publica del 32 al 34, que están escritos en gallego como homenaje a Galicia, pero que va a tener más trascendencia las siguientes publicaciones. Por un lado, en octubre de 1934 tenemos Llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías, que va a estar dividido en 4 bloques. El primero, que se llamará La acogida y la muerte, el segundo, La sangre derramada, el tercero, Cuerpo presente, y el último, Alma ausente, y donde la temática principal, por supuesto, va a ser la muerte de su amigo a manos de un toro en una corrida.
Después vendrá Diván del Tamarit entre 1932 y 1936 y aquí va a recuperar un poco la temática amorosa con tintes claramente eróticos, con lo que llamaban las casidas. Hacía poemas que eran las casidas y las gacelas, con un erotismo un poco más explícito que en poemas anteriores. Y por último, su última obra inacabada es la que se conoce como Sonetos del amor oscuro, que comenzó en 1935 y que no pudo acabar hasta su muerte en 1936. Y aquí sí se vislumbra claramente el pesimismo de la España previa en esos meses o un año antes del estallido de la Guerra Civil Española, de esa tensión, de ese enfrentamiento, y recupera de nuevo la tradición a través del soneto como una composición de las más típicas de nuestra literatura, pero que a su vez le va a dar ese toque un poco vanguardista y más actual, con ese sentimiento fúnebre y de una muerte que, aunque él no sabía que iba a llegar tan pronto, le cogió con solo 38 años. Esto ha sido todo, dale like si te ha gustado, suscríbete al canal Óscar Cordina, profe de lengua, para ver más contenidos como este si todavía no estás suscrito, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!